Ya, vamos a arrancar ya. A ver, confirmen si ustedes, por ejemplo, pueden ver mi mouse, porque yo acá estoy escribiendo ahorita el título, pero no sé si se puede ver el cursor. Rotación de un objeto. ¿Sí se ve cuando yo escribo? Ah, qué interesante esta pizarra. Rotación de un objeto rígido. Antes usaba otra pizarra donde no se miraba. En torno a un eje fijo. A un eje fijo. Entonces vamos con el punto uno. En el punto uno primero vamos a hablar acerca de la posición, ¿ya? De la posición, de la velocidad y la aceleración angular. Hubo una clase anteriormente, antes de que dejáramos esto de la virtualidad, hubo una clase que yo pude hacer virtual, explicando todo lo que es MRU, MRV. Yo espero que ustedes tengan unos conocimientos breves acerca de esos temas de MRV más que todo, y sepan de dónde vienen las definiciones de posición, velocidad y aceleración, ¿ya? Porque esas definiciones que hemos agarrado ahí vamos a utilizarlas aquí para definir todas estas formulitas de acá. Por ejemplo, ¿cuál es la forma vectorial de definir a la posición? Ya, en una dimensión, para hacerlo fácil. Normalmente, en un movimiento lineal, miren, en una dimensión, normalmente nosotros definimos las posiciones con la letra X. Yo puedo decir, por ejemplo, para una partícula que se encuentra de repente, mira, en el punto A y se mueve hasta el punto B, yo puedo decir que en el punto A, cuando la partícula se encuentra en el punto A, esta partícula aquí tiene una posición de repente inicial. Ahora, si la partícula se mueve hasta el punto B, entonces esta partícula va a tener una posición final. Pero, ¿cuál es lo bonito de aquí? De que las posiciones son cantidades vectoriales. ¿Y qué quiere decir de que sea una cantidad vectorial? O dicho de otra manera, ¿qué quiere decir cuando nosotros hablamos de vectores? ¿Qué cosa tienen los vectores? ¿Cuál es la importancia de los vectores? Acuérdense, los vectores tienen dos cosas importantes. Ya, ¿cuáles son esas dos cosas importantes de los vectores? Por ejemplo, yo puedo escribir por aquí a mi vector A, y este vector A que ustedes ven por aquí tiene dos cosas importantes: su módulo y su dirección. Perfecto, ya, bacán. Miren, estamos recordando nada más. Todavía no estamos tocando nada de esto del movimiento rotacional, nada. Estamos recordando un poquito de lo que son movimientos lineales. Y para recordar lo que son movimientos lineales, tú tienes que acordarte muy bien acerca de lo que has aprendido en vectores, ¿ya? Que no son cosas complicadas, son cosas sencillitas como las que estamos escribiendo aquí. Los vectores siempre acuérdate que van a tener un módulo y una dirección. Mira, ¿cuál es la diferencia entre el módulo y el vector? Que el vector va a tener una rayita encima, o en algunos textos le van a poner una flechita. Cualquiera de los dos me representa un vector. ¿Y qué cosa tiene el vector? Módulo. Y el módulo se representa solamente con la letra, sin la rayita, ¿ya? Y este teta de aquí, este ángulo trigonométrico, me representa la dirección que tiene este vector con respecto al eje horizontal. Normalmente yo tengo aquí mi eje horizontal, y si quiero por aquí poner un vector, entonces este ángulo teta va a estar medido desde el eje horizontal. Entonces, lo mismo va a pasar por aquí. Estas posiciones en una dimensión para un movimiento lineal van a ser vectoriales, pero estos vectores, ojo, mira, estos vectores tienen que ser medidos desde un punto de referencia, que en este caso se suele llamar origen. Para que tú generes un vector, tienes que tener un punto de referencia, que en este caso va a ser el origen. Entonces, si yo por aquí pongo mi punto de referencia en dos dimensiones, que a veces se le conoce como plano cartesiano, y yo acá le vamos a llamar sistema de referencia, esta posición inicial va a estar medida desde el origen de ese plano cartesiano, desde este centro que tú puedes ver ahí, desde este centro. Entonces, si yo mido la posición en el punto A de esta partícula medida desde el origen, tengo el vector de posición inicial. Lo mismo pasa con el final. Si yo quiero medir el vector de la posición final, entonces tengo que medirlo desde el origen, pues no, desde este origen de aquí yo tendría que jalar un vector, y la medida de ese vector sería la posición final. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un movimiento lineal como este y uno circular? Ahorita vamos a ver. Ahora mira, ¿qué pasa si yo resto la posición final con la posición inicial? ¿Qué es lo que obtengo? En primera obtengo una diferencia, porque estoy restando. Ya, pero ¿diferencia de quiénes? Posiciones, velocidades, aceleraciones. ¿Qué cosa estoy restando? Posiciones, ¿sí o no? Ya, bacán. Entonces, como aquí yo estoy
Restando posiciones, lo que voy a obtener es una diferencia de posición, que normalmente en una dimensión estaría representado de esta manera, pues. Y en 3 dimensiones, tú sabes que un vector en 3 dimensiones estaría representado por la componente X, Y y Z. Y en vez de escribir a cada una de estas componentes, utilizamos la letra R. Entonces, una posición o una diferencia de posición estaría representado como el delta de R, y esto sería la posición final menos la posición inicial. ¿Cómo se le llama a esto? A esto simplemente se le llama el vector desplazamiento. ¿Ya? Este es el vector de desplazamiento, nada más. Ahora, esto es en un movimiento lineal. Yo quiero movimientos circulares. ¿Y por qué movimientos circulares? Ya más adelante vamos a ver por qué. En un movimiento circular, entonces, lo que nosotros tenemos, obviamente, es a una partícula describiendo una trayectoria circular, ¿ya? Y en una trayectoria circular, nosotros siempre ponemos nuestro sistema de referencia, nuestro origen, en el centro de esa trayectoria circular. Y a partir de ahí, empezamos a sacar nuestras variables. Vamos a decir por aquí, yo tengo mi posición inicial, el punto A, igual como estaba acá arriba. Y más acá, en la parte superior, la posición B. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de ahí? Primero, si te das cuenta, en un movimiento lineal yo saco posiciones lineales, que en este caso en una dimensión han sido representados por la letra X y en 3 dimensiones están representados por la letra R. Aquí va a cambiar la cosa. Vamos a tener posiciones lineales, sí, pero representadas por la letra S. ¿Ya? Representadas por la letra S. Esta letra S de aquí me va a representar a mí el desplazamiento lineal que tiene la trayectoria en esta curva de aquí, en esta pequeña curva. No sé si se puede ver mi mouse, ¿ya? En esa curva. Pero no solamente vamos a tener eso, sino que también vamos a tener algo representado por la letra teta. Y este teta no va a ser el teta que tenemos aquí de los vectores, sino que va a ser otro tipo de desplazamiento. Entonces, en un movimiento circular, como tú ya has hecho, en un movimiento, vamos a escribirlo por aquí, en un movimiento circular, para que te acuerdes, porque estamos haciendo un recordatorio nada más, ya aquí todavía no estamos tocando nada nuevo. En un movimiento circular tú tienes 2 tipos de desplazamientos, el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular. En este caso el desplazamiento lineal tú ya lo reconociste, es la letra S, que en una dimensión lo representamos con la letra R. Pero el desplazamiento angular, que lo voy a poner por aquí, esto de aquí es S. El desplazamiento angular ahora vendría a ser la letra teta, o el símbolo trigonométrico teta que tienes tú por aquí. Y esta teta nos va a poder facilitar todas las fórmulas del capítulo número 10 que vamos a ver ahorita. Todas, absolutamente todas. A ver, ¿cómo sería esta cosa? Si tú te acuerdas, en movimientos circulares nada más, te habrán hecho reconocer de que en un movimiento circular tú puedes reconocer a S, teta y R en este caso, que sería el radio medido desde el centro de la circunferencia hasta la superficie de esta misma circunferencia. ¿Cuál es la fórmula que relaciona a estas 3 variables? La fórmula que relaciona a estas 3 variables es S es igual a teta por R o R por teta, cualquiera de los dos. ¿Ya? Esta es la formulita. Entonces, a partir de esta formulita es que vamos a empezar a generar otra vez todas nuestras ecuaciones. Y de repente por ahí en alguna parte vamos a necesitar el despeje de teta, que en este caso sería simplemente S por R. De repente, en algún momento, entonces por aquí vamos a hacer el despeje de una vez. Ahora, ustedes se acuerdan, como hemos visto por aquí, la diferencia del desplazamiento lineal, que en este caso era X o simplemente R, es la posición final menos la posición inicial, para cualquier tipo de desplazamiento. En este caso, nosotros ya hemos analizado lo que son desplazamientos lineales, representados con la letra S para un movimiento circular. Lo que aparece aquí ahora es un desplazamiento angular. Si nosotros queremos aplicar esta definición de desplazamiento para los angulares, sería pues lo mismo nada más. Yo por aquí, si quiero identificar el desplazamiento angular, entonces yo tendría una posición angular final menos una posición angular inicial. Ahora, si ustedes se acuerdan, la definición de una velocidad promedio está definida como la variación de una posición entre la variación de cierto tiempo en el que la partícula se está moviendo. Esto es en MR, en un movimiento rectilíneo, vamos a llamarlo así, un movimiento rectilíneo nada más. ¿Cómo sería entonces para un movimiento rotacional? ¿Cómo sería esto? Aquí yo tengo mi desplazamiento angular.
Entonces a este desplazamiento angular yo lo tengo que dividir entre el tiempo. Y si yo divido un desplazamiento, ya sea lineal o angular, lo que voy a obtener es una velocidad. Como podemos ver aquí, es una velocidad. En este caso, cuando se trata del desplazamiento angular, voy a obtener una velocidad, pero que esta va a ser una velocidad angular representada con la letra omega. ¿Ya? Con la letra omega. Y como acá estamos viendo, por la definición de velocidad en los movimientos rectilíneos, cuando yo hago la división entre la diferencia de posición y la diferencia de tiempo, lo que obtengo es una velocidad promedio. Lo mismo está pasando por aquí. Yo tengo un desplazamiento angular entre cierta variación de tiempo. Entonces lo que voy a obtener es una velocidad, pero que va a ser promedio. Ojo, que esto de aquí es velocidad, sí es velocidad. Pero esto es a lo que se llama velocidad angular, porque está en función de un desplazamiento angular. ¿Ya? Esto es una velocidad angular. Ahora, si volvemos a recordar las definiciones de un movimiento rectilíneo, teníamos lo que es la velocidad instantánea o simplemente velocidad. ¿Y esto qué cosa era? Era simplemente la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, si yo aplico estas mismas definiciones para este caso rotacional, lo que vamos a obtener es que si yo derivo a la posición con respecto del tiempo, voy a obtener una velocidad angular, que en este caso va a ser instantánea. Y también podemos representarlo simplemente por la letra omega. Entonces, esto de aquí arriba es la velocidad angular promedio y esto de aquí abajo es la velocidad angular instantánea. Ya, es la velocidad angular instantánea. Y vamos a ver cómo va esta cosa. A ver, para ir recordando. Ya con esto estamos empezando otra vez a armar todas las fórmulas que ya hemos estado viendo. A ver, ¿qué más? Ya tenemos entonces, mediante las definiciones que hemos hecho en movimientos rectilíneos, estamos determinando con estas mismas definiciones las fórmulas para movimientos rotacionales. Entonces, con estas mismas definiciones vamos a ir armando todo, como ya les he dicho. ¿Te acuerdas que también para definir lo que es aceleración, qué tenía que hacer yo? Porque yo podía definir dos tipos de aceleración, la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Ya, ¿cómo hallo la aceleración promedio? La variación, ¿sí o no? Ya, perfecto. Si yo quiero promedio, ojo, si yo quiero promedio, utilizo variación, o sea, los triangulitos. Pero en este caso, ¿de quién? De la velocidad con respecto a la variación del tiempo. ¿Ya? Esta es la manera de determinar lo que es la aceleración promedio. Utilizo la variación. ¿De quién? De la velocidad con respecto al tiempo. Entonces lo mismo voy a hacer por aquí. Si yo agarro y utilizo una variación de velocidad angular con respecto del tiempo, lo que voy a obtener es una aceleración promedio. Y esta aceleración promedio para los movimientos rotacionales está expresado con la letra alfa. Ya, esta letrita alfa me hace referencia a la aceleración angular, en este caso promedio. Entonces ya tenemos otra formulita. Esto que estamos viendo aquí es la aceleración angular. Vamos a escribirlo por aquí, pero promedio. ¿Ya? ¿Por qué promedio? Porque estamos agarrando variaciones, o sea, triangulitos. Y si tú quieres la instantánea, recordando entonces los movimientos rectilíneos, utilizamos a las derivadas. En este caso, de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, con esta misma definición que hemos aprendido en movimientos rectilíneos, vamos otra vez a nuestros movimientos rotacionales. Y si yo por acá, en el movimiento rotacional, derivo a la velocidad angular con respecto del tiempo, lo que obtengo es una aceleración angular, pero en este caso instantánea. Tú lo puedes escribir así, alfa instantánea o simplemente alfa. Esto de aquí te hace referencia a la aceleración angular, pero instantánea. ¿Ya? Aceleración angular instantánea. Listo, esto es el caso, instantánea. Y por acá tenemos nuestras primeras definiciones, fórmulas matemáticas para lo que son movimientos rotacionales, para los cuerpos que están describiendo trayectorias circulares en este caso. Y ya más adelante vamos a ver que estas trayectorias circulares lo pueden ocasionar cualquier tipo de objeto con cualquier simetría en el momento que gira. ¿Ya? Y eso es de lo que habla mayormente este capítulo 10, de la rotación de un objeto rígido. ¿Ya?
Bien, entonces a ver, ¿qué más? Ya tenemos las primeras definiciones, tenemos aquí lo que es el desplazamiento angular, entonces vamos a anotarlo por aquí para movimientos rotacionales. Tenemos que hacer un recuerdo de todo lo que han aprendido en movimientos rotacionales antes de entrar a las ecuaciones que rigen a estos tipos de movimientos. Entonces esto de aquí es el desplazamiento angular, vamos a ponerlo, desplazamiento angular. Listo, entonces tenemos aquí las 1, 2, 3, 4, 5 formulitas que nos van a acompañar durante todo el curso, prácticamente durante todo este capítulo nada más. Ahora, si tú te acuerdas, para yo poder determinar el movimiento que sigue una partícula en un movimiento rectilíneo, yo tenía mis fórmulas de MRV, ¿sí o no? Las fórmulas de MRV. ¿Cuáles son esas fórmulas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ojo, que esto de aquí son para movimientos lineales, ¿sí o no? Para movimientos lineales, ¿ya? ¿Cuáles son esas fórmulas que me determinaban el movimiento recto de una partícula? Considerando todo esto, pues considerando la posición, considerando velocidades, considerando aceleraciones, considerando tiempos. A ver, una primera formulita, si tú te acuerdas, era que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De forma vectorial, rayita, rayita, rayita. ¿Ya? Otra fórmula era la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De forma vectorial, rayita, rayita, rayita por aquí, rayita por acá. El tiempo es un escalar. Otra formulita sería la velocidad final al cuadrado es igual a simplemente la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. En este caso vamos a llamarle R final menos R inicial, refiriéndonos a un mundo de 2 o 3 dimensiones o de repente una dimensión nada más. De forma escalar, esto sería rayita, rayita, la aceleración es vectorial, la posición también, entonces todo esto tiene su rayita. ¿Qué más? A ver, otra fórmula. Eran 4 fórmulas importantes para los movimientos lineales. Tenemos también que la posición final es igual a la posición inicial más un medio la suma de velocidades, todo esto multiplicado por el tiempo. Vamos aquí a corregir esto y para referirnos a un mundo de 2 o 3 dimensiones o una dimensión vamos a poner R. Entonces aquí también vamos a poner, en vez de X, vamos a poner R, ¿ya? Y como la posición es vectorial, rayita por aquí. Como la velocidad es vectorial, rayita por aquí. El tiempo es escalar, se queda tal y como está. Listo. Estas eran las ecuaciones para movimientos lineales, ¿ya? Pero yo no quiero más movimientos lineales, yo quiero movimientos rotacionales. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia. Movimientos rotacionales. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es esta, mira. Aquí no estamos considerando mucho el desplazamiento lineal porque este desplazamiento lineal que hace la partícula en esta pequeña sección circular son todas las fórmulas que ya hemos estudiado aquí en MRV. Porque esta letra S es el desplazamiento lineal. El único que nos estaría interesando es el desplazamiento angular y todas las consecuencias que este trae. ¿Y cuáles son las primeras consecuencias que hemos visto? Todas estas formulitas de aquí. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, lo mismo debe pasar. Para un movimiento rotacional donde a mí me interesa la rotación generada por un desplazamiento angular, entonces estas ecuaciones deben cambiar un poquito. Empezando por la primera. A ver. En la primera ecuación, si te das cuenta, te habla acerca de la velocidad final e inicial, pero estas son lineales. En un movimiento rotacional, ¿cómo se representan las velocidades? ¿Cuál es el símbolo de las velocidades para los movimientos rotacionales? El omega, ¿sí o no? Este omega de aquí que hemos puesto. Entonces, en vez de poner este velocidad final lineal, tú solamente vas a poner ahora omega final. Igual, en vez de poner velocidad lineal inicial, tú vas a poner omega inicial. Más, por acá tú puedes ver de que tienes una aceleración, pero para un movimiento rotacional, ¿quién reemplaza esta aceleración? El alfa, ¿sí o no? El alfa, porque aquí en un movimiento rotacional tenemos aceleración angular. Entonces aquí en vez de poner A, simplemente ponemos alfa, multiplicado por el tiempo. Ahora, date cuenta que las velocidades son vectoriales, entonces estas velocidades angulares también son vectoriales. La aceleración lineal es vectorial, entonces esta aceleración angular también es vectorial. Listo. Si hacemos el mismo cambio por aquí, si te das cuenta, la segunda fórmula te dice
posición final, en este caso, para un movimiento rotacional, ¿a quién estamos haciendo nuestra variable principal? Al desplazamiento angular, ¿sí o no? Entonces, en vez de poner r final, tú tendrías que poner θ final. Y esto va a ser igual a posición inicial, en este caso sería posición angular inicial, más velocidad inicial, que en este caso sería omega inicial multiplicado por el tiempo, más, según la fórmula, un medio de la aceleración, que en este caso es alfa, por el tiempo al cuadrado. Entonces acá en los movimientos lineales las posiciones son vectoriales, entonces aquí también rayita, rayita. La velocidad es lineal, omega también es vectorial. La aceleración es angular, entonces el alfa también vectorial. Listo, y hacemos ese simple cambio en todas las otras ecuaciones que tenemos por aquí. En vez de poner velocidades lineales, tú vas a poner velocidades angulares simplemente. O sea, en vez de poner v, vamos a poner simplemente omegas. En vez de poner a, vamos a poner alfa. Y en vez de poner r, vamos a poner tetas. ¿Ya? Y como las velocidades son vectoriales, ponemos rayita. Como la aceleración es vectorial, ponemos rayita. Como los desplazamientos son también vectoriales, ponemos rayitas. Y finalmente en la última ecuación tenemos r final, o sea θ final, igual a r inicial, o sea θ inicial, más un medio de la velocidad inicial, o sea omega inicial, más la velocidad final, omega final, multiplicado por el tiempo. Y como las posiciones son vectoriales, ponemos rayitas. Como la velocidad es vectorial, ponemos rayitas. Y el tiempo es escalar, se queda tal y como está. Entonces, con estas simples definiciones que teníamos nosotros en los movimientos lineales, podemos definir las ecuaciones de movimiento para los cuerpos que rotan. Ya estas son ecuaciones de movimiento. Ya estas son las ecuaciones de movimiento para todos los cuerpos que describen una trayectoria circular. Ya estas son las ecuaciones de movimiento. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá como que estamos empezando con lo más sencillo. Ya estamos empezando con lo más fácil. Ahora, ¿te acuerdas también tú de repente que en un movimiento lineal, cuando un cuerpo se traslada, porque es lo que pasa en un movimiento lineal, estos de aquí tenían energías, ¿sí o no? Tenían energía cinética, tenían energía potencial, tenían ya sea gravitatoria o ya sea elástica. ¿Ya? Entonces estos cuerpos que rotan también van a tener todos esos tipos de energía. Pero antes de pasar a eso, por aquí me estoy olvidando, antes de pasar a esto, yo quisiera tratar de demostrar ecuaciones que me relacionen, por ejemplo, el hecho de que una partícula, ya sea de repente un círculo o una bolita, una canica, esta canica se pueda trasladar del punto A hasta el punto B, pero no solamente desplazándose así linealmente, sino que también rotando. Yo me pregunto, ¿existirán objetos en la Tierra o ya sea fuera de la Tierra que puedan hacer este tipo de movimientos? O sea, de que se trasladen y de que roten a la vez. El movimiento de la Tierra, ¿sí o no? Sería un ejemplo súper sencillo el movimiento de la Tierra, porque como ustedes saben, la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, este giro que hace sería su movimiento traslacional. Pero no solamente gira alrededor del Sol, sino que este de aquí rota sobre su propio eje. Entonces, un claro ejemplo sería el movimiento de la Tierra, porque la Tierra, como acabo de mencionar, se traslada y a la vez que se traslada está rotando. Entonces, deberían existir ecuaciones que me unifiquen a mí lo que son cantidades traslacionales y cantidades rotacionales. ¿Cuáles son esas ecuaciones para poder unificar esos dos tipos de movimientos? Que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero deberían. ¿Por qué deberían? Por el simple hecho de que en nuestra realidad, en nuestra naturaleza, existen esos cuerpos que se trasladan y rotan a la vez. Entonces, vamos a ver si es que existen esas ecuaciones. ¿Y cómo sería esto? A ver, vamos a hablar de la velocidad lineal. Velocidad lineal. ¿Cómo está definida la velocidad lineal instantánea? Estaba definida como la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿sí o no? Esta posición de aquí se supone que debe ser lineal, ya sea en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. En este caso, para nuestro movimiento circular, ¿cuál es la letrita que nos está representando el desplazamiento lineal? Para un movimiento rotacional. La letra S, ¿sí o no? Acá está en la esquina, pues. El desplazamiento lineal para un movimiento circular está representada por la letra S. Entonces yo aquí, en vez de utilizar R, simplemente puedo poner S. Y vamos a ver a qué llegamos. A ver, en vez de poner R, voy a poner S. Y ahora quiero que te acuerdes otra vez. ¿A qué es igual S? Para un movimiento rotacional. ¿A qué es igual S?
A ver, otra vez volvemos a las formulitas. ¿A qué es igual S? A teta por R. Bacán. S es igual a teta por R. Ya. S es igual a teta por R. Teta por R. Entonces, esta S que está por aquí, lo voy a poner en la definición de la velocidad. Entonces, yo tengo aquí mi velocidad lineal representada con la letra V. Y esto es a la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento lineal. Pero el desplazamiento lineal es pues teta por R. Y te pregunto, en una... O mejor hagamos esto. Vamos a aplicar un poquito la matemática, ¿ya? Tú te conoces la regla de Leibniz, ¿sí o no? Te dice la derivada del primero con respecto del tiempo por el segundo más la derivada del segundo con respecto del tiempo por el segundo, que el primero, en este caso es teta. Te pregunto, en un movimiento rotacional o en un movimiento circular, en este caso, yo tengo ahí una partícula que hace un movimiento circular y me describe todo esto. ¿Quién se mantiene constante en todo el movimiento? ¿Teta, R o S? R, ¿sí o no? R se mantiene constante en todo el movimiento. Entonces te pregunto, ¿habrá alguna derivada con respecto del tiempo para R, que en este caso es el radio? ¿Habrá? ¿O no hay? Si ya sabemos que R se mantiene constante. ¿Hay o no hay? Si R es una constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? Derivadas 0, ¿sí o no? Entonces, toda esta expresión de aquí, de la derivada de R del radio con respecto al tiempo, sería 0. Porque como R se mantiene constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, me estaría quedando de que la velocidad lineal sería simplemente diferencial de teta con respecto de t por R. Y ahora, ¿qué cosa es esto? Esto de aquí, esto. Esto es la rapidez angular, ¿sí o no? Esto de aquí es la rapidez angular. Y listo, esta primera formulita de aquí es una primera formulita que te unifica lo que hace un cuerpo mientras se traslada linealmente y a la vez rota. ¿Ya? Entonces, esta formulita de acá te dice así, sin que tú te des cuenta, te dice de que sí es posible de que existan cuerpos, de que se trasladen a la vez y mientras se están trasladando están rotando. Y en este caso, como ya han mencionado en un principio, tenemos el ejemplo de la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, esta es una primera formulita de relación para lo que son cuerpos que se están trasladando y rotando. Pero no debe ser la única, deben existir más. ¿Ya? Deben existir más. Entonces esto lo voy a llamar ecuación 1 hasta ahora, por ahora. Tú sabes de que para la aceleración lineal instantánea también, aceleración lineal instantánea, esto de acá se obtiene como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí o no? Pero ¿qué cosa es la velocidad? ¿Qué relación tiene esta velocidad lineal con los cuerpos que rotan? Porque esta velocidad lineal es para los cuerpos que se trasladan, ya, pero ¿qué relación tiene esta velocidad lineal con los cuerpos que están rotando? ¿A qué es igual? Aquí está, la ecuación 1. La ecuación 1, como ya les he dicho, me representa la unificación de la velocidad lineal de traslación de un objeto con la velocidad angular de rotación de un objeto. Entonces, la velocidad lineal aquí es igual a R por omega. Entonces, es lo que yo tengo que reemplazar aquí, R por omega. Pero como ya hemos dicho, para un movimiento circular o rotacional de cualquier cuerpo, el radio se mantiene constante, por lo tanto ese radio sale del diferencial y me quedaría diferencial de omega con respecto del tiempo. ¿Y qué cosa es diferencial de omega con respecto del tiempo? Eso es alfa, ¿sí o no? Esto de aquí es la aceleración angular. Entonces, aquí llegamos a otra unificación de que la aceleración lineal es igual a simplemente R por alfa. Pero ahora, yo quiero que te acuerdes ahora también de esto. ¿Qué otro nombre recibe la aceleración lineal en los movimientos circulares? Porque esto de aquí es aceleración, sí, pero tiene otro nombre. Cuando esta aceleración lineal tú lo llevas a movimientos circulares, tiene otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre? Pues se supone que si yo tengo por aquí en este punto, tengo mi velocidad lineal. La velocidad lineal en los movimientos circulares también pasan a llamarse velocidad tangencial. Entonces, si en esta dirección va mi velocidad, mi aceleración también iría por aquí, ¿no? Mi aceleración lineal. ¿Y qué otro nombre tendría esta aceleración lineal para los movimientos circulares? Aceleración
no, aceleración tangencial, no centrípeta, tangencial. ¿Ya? Entonces, para los movimientos circulares, la aceleración lineal se llama aceleración tangencial. Entonces, aquí yo tendría AT. ¿Ya? AT. Listo, nada más. Tenemos una segunda ecuación de unificación para cuerpos que se trasladan y rotan a la vez. ¿Qué más? Ahora, en un movimiento circular también tú sabes de que existen no solamente la aceleración tangencial, sino la aceleración centrípeta. ¿Y a qué es igual la aceleración centrípeta? A la rapidez al cuadrado dividido el radio. Pero en un movimiento rotacional, esta rapidez es simplemente r por omega, ¿sí o no? Que es la ecuación 1. Entonces hacemos el reemplazo. Y si resuelves esto sería r cuadrado omega cuadrado dividido r. Se va una r por arriba, una r por abajo y te queda entonces simplemente de que la aceleración centrípeta es igual a r por omega cuadrado. Otra ecuación de unificación. ¿Por qué estoy hallando ahorita lo que es la aceleración centrípeta? Porque tú sabes de que existe una aceleración total. Y esa aceleración total es simplemente la suma de la aceleración tangencial más la suma de la aceleración centrípeta, en este caso para movimientos circulares. Y si quieres el módulo de esta aceleración total, entonces tú tendrías solamente que hallar o utilizar Pitágoras, ¿no? Sería la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. Pero tú ya sabes de que la aceleración tangencial, en este caso es r por alfa, todo elevado al cuadrado, más la centrípeta, que tú ya sabes que es r por omega cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora solo te quedaría trabajar esta pequeña parte y estaría quedando que la aceleración total para los cuerpos que están girando o rotando sería r cuadrado alfa cuadrado más r cuadrado omega a la cuarta. Si tú te das cuenta por aquí, puedes factorizar un r cuadrado y te quedaría dentro de un paréntesis alfa cuadrado más omega a la cuarta, todo dentro de una raíz. Y como estas dos cosas se están multiplicando, entonces podrías aplicar la raíz tanto para el radio como lo que está dentro del paréntesis. Entonces potencia cuadrada con raíz cuadrada se va, el radio queda fuera y adentro te estaría quedando solamente alfa cuadrado más omega a la cuarta. Y listo. Esta sería una manera de poder hallar lo que es la aceleración total. ¿Ya? De la aceleración total para un cuerpo que está rotando y trasladándose. Listo. ¿Qué más? 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 Bien, chicos, quiero dejarlo aquí nomás por hoy. Ya nos vemos el viernes con fuerza.